Bueno, nos encontramos con el licenciado Julián Finisola. Él es psicólogo desde hace ya 30 años, actualmente desempeñándose como psicólogo deportivo en el Club Social y Deportivo Lasallano de la Liga Cordobesa, en el marco del reportaje audiovisual El precio de llegar. Un análisis de cómo la presión por llegar a primera termina afectando, termina condicionando de alguna manera la experiencia de jugar al fútbol en los jóvenes. Bueno, Julián, primero que nada agradecerte obviamente por tu tiempo. Voy a arrancar preguntándote, ¿qué crees que pasa por la cabeza, por la mente de un joven cuando siente que tiene que llegar sí o sí al profesionalismo? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Lo primero que te quiero decir es que celebro la justeza de la pregunta. Uh-huh. Los años me han enseñado que muchas veces el mundo del fútbol, el periodismo, necesita que la presión venga de afuera. Entonces la historia es cómo este pobre niño futbolista o que juega al fútbol, o que juega un juego parecido al fútbol, después podremos ajustar eso, recibe esa horrible presión de los adultos por ser una estrella del deporte. Uh-huh. Y eso es así, más o menos. Y si me apuraste diría que la menor cantidad de las veces es así. Uh-huh. Lo que la experiencia real me ha enseñado es que el primero que pone presión sobre sí mismo es el joven jugador, el joven en formación, el joven que anhela el desarrollo de una carrera deportiva, sin tener muy claro lo que implica, lo que dura, los esfuerzos y los sacrificios, y también las recompensas, porque hasta la recompensa final, que es el contrato o la fama y la gloria, hay recompensas parciales que también son muy interesantes, muy edificantes y muy constructivas de lo humano. Así que el precio por llegar, cómo se paga con la presión, y la presión es parte de lo que te vas a tener que endilgar a la hora de intentarlo. Uh-huh. Y después hay otras cosas. Uh-huh. Bueno, justamente te iba a preguntar y me interesa profundizar en ese aspecto. ¿De dónde sentís que viene esa presión? Porque aparecen obviamente instituciones como la familia, como el entorno mismo, los clubes. ¿A dónde crees que recala todo eso? Mira, yo creo que la presión, en el caso de los jóvenes en la Argentina, ante todo viene de la presencia social y por ende psicológica que tiene el deporte fútbol para nosotros. ¿Sí? Entonces hay una identificación de lo argentino y de la argentinidad con el fútbol como no hay prácticamente con ningún otro deporte. Uh-huh. Segundo, porque el fútbol resulta accesible desde la perspectiva de la percepción. Uh-huh. Hoy está de moda Franco Colapinto, sin duda un excelente deportista, pero bueno, cualquier niño o niña que sueña con ser un Colapinto o un héroe de la velocidad, tiene claro que indefectiblemente en algún momento va a necesitar un vehículo, uh-huh, básicamente. Sí. Lo cual ya lo pone un poco lejos ya, porque uno sabemos que va a haber una dificultad económica, sí, para la mayoría de la gente. Totalmente. En el fútbol no hay una pelota de fútbol entre vos y la gloria. Y se compra en la librería de la esquina. Uh-huh. O se reemplaza con una pelota de medias o de campera hasta que logres una de cuero. Entonces el fútbol está mucho más a la mano, es mucho más fácil, es mucho más accesible. Y después, bueno, todo lo que rodea la crianza o el desarrollo de ese niño. Entonces, si está en un medio familiar futbolístico, los partidos del domingo, las idas a la cancha, el carnet tempranero que le suelen hacer a muchos bebés que nacen, el partido en la radio a la tarde o al mediodía, la proximidad con estadios. Y después, por supuesto, lo que el fútbol le vaya dando a la cultura. Uh-huh. Tenemos un partido de Mundial
¿no? Egipto ahora con Bélgica de fondo. No nos olvidemos de algo, Colo. Nosotros pusimos 5 millones de personas en un festejo por una Copa del Mundo en el 2022, no en el 30, en el 2022. Fuimos 5 millones de argentinos en la calle festejando hasta el delirio un logro deportivo importante, sí, superlativo si querés, en el deporte más grande y lindo de la tierra, logramos ser campeones, pero 5 millones de personas no tuvieron nada mejor que hacer ese día y al día siguiente que ir a reunirse por una alegría. Eso te está hablando mucho de por qué todavía la Argentina sigue siendo el granero futbolístico del mundo, igual que Brasil y que los sudamericanos. Bueno, esa es mi perspectiva. ¿Y cómo influye esa presión en el disfrute del juego? Porque al fin y al cabo nace como algo lúdico, sí. Un deporte que nace desde el amor puro, si se quiere, por jugar a la pelota. ¿Cómo influye esa presión ahí? Yo en esto voy a ser como muy determinante, viste que yo te aclaré antes, de antemano. Si vos te parás a ver 20 niños corriendo atrás de una pelota de goma en la plaza de tu barrio, entre las hamacas y los columpios, los toboganes, juegan con una pelota, corren atrás de ella, los arcos los hicieron con 2 camperas cada uno, y ese partido empezó a las 2 de la tarde y son las 6, todavía están corriendo y riendo y relatándose. ¿Qué es lo único que tiene que suceder en ese momento? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que suceder en ese momento en el cual esos jóvenes están compartiendo ese tiempo y ese espacio? Solo hay una cosa que inevitablemente tiene que suceder. ¿Cuál es? Contame. Divertirse. Si no se están divirtiendo, si solo uno no se está divirtiendo, ese evento no está sucediendo como corresponde, o por lo menos no para ese niño. Entonces, lo único que tiene que pasar cuando uno juega es divertirse, al fútbol, al Scrabble, al ajedrez, a lo que sea, divertirse. El único fin del juego es la diversión. Obviamente, cuando uno se divierte, casi inevitablemente también disfruta. Después viene la formación. Y no es lo mismo ir a jugar a un determinado segmento de clubes que a otro segmento donde la formación es donde transcurre. La formación de futbolistas en su inmensa mayoría transcurre en estos clubes del segmento que vamos a llamar de la AFA. ¿Sí? Son los clubes de inferiores, de primera A, de primera B y actualmente también de Federal A. Ahí son 6 años lo que dura la formación, como el colegio primario o el secundario. En esos 6 años, ¿qué es lo que tiene que suceder? Sí o sí. ¿Qué tiene que pasar con ese niño desde que llega en edad de novena hasta que se va en edad de cuarta? Solo hay una cosa que tiene que suceder. Aprender el deporte. Tiene que incorporar las reglas y todo lo que se puede hacer dentro de las reglas y todo lo que se puede hacer, aunque no se deba, fuera de las reglas. O sea, lo que rige el paso del tiempo es la incorporación de la regla. Famosa etapa de formación. Exactamente. La formación es divertida. No tanto, no siempre, casi nunca. Ahora, se puede disfrutar muchísimo, pero teniendo claro que ya no es el disfrute surgido de la diversión, sino que es un disfrute propio del proceso de aprendizaje y de incorporación. Exactamente. Y todo este proceso, ¿cuál es su fin? ¿Para qué? Bueno, para intentar el profesionalismo. Para intentar transformar eso que era formativo y divertido en algo que va a ser laboral y casi nunca divertido. Entonces ahí yo invito a que cualquier laburante de cualquier cosa, desde ingeniero nuclear hasta cerrajero, panadero,
me cuente si es muy divertida la vida laboral de ese sujeto. Te garantizo que no. Porque en el fútbol, además, particularmente, si el trabajador del fútbol se disfruta y lo muestra, casi te diría que hasta es sujeto de críticas. No te lo estás tomando como tiene que ser. Esto es competitivo, esto es por los puntos. Nos vamos al descenso, no te diste cuenta. Entonces, lo de divertirse y disfrutar depende del momento, depende el propósito que lleves. Porque si uno dice, mira, Julián, a mí me encanta que mi hijo juegue en un club de AFA y que participe de las competencias, pero ni él quiere ser futbolista, ni yo pretendo que lo sea. Bueno, entonces probablemente sí ese niño o ese joven adolescente esté más libre, ¿sí? Psicológicamente hablando libre, y por ende completamente humanamente libre, ¿sí? Si tenés libertad psicológica prácticamente lo tenés todo. Exacto. Pero en la formación futbolística profesional esa libertad te diría que está estrecha. Bueno, en un pasar mencionaste una palabra, un concepto clave, como es de la crítica. ¿Cómo impacta el miedo a la crítica, el miedo al error en el rendimiento deportivo? Impacta igual que impacta en tu vida preparando tu examen final de la materia Periodismo 4. La presión, el miedo al error, la ansiedad, el estrés, la angustia, aplica a la vida. Las personalidades más fuertes, más preparadas, quizás más curtidas también por la experiencia, bueno, tendrán formas de afrontar las angustias de determinada manera. Y por ahí las personalidades no tan fuertes, no tan curtidas y no tan golpeadas, bueno, exhibirán un mayor nivel de atención y de prevención. ¿Sí? Entonces habrá que ver qué hacemos y cómo hacemos para que esa persona pueda continuar con sus desafíos y que el desafío en sí mismo no lo detenga, no lo ancle, no lo... ¿sí? Pero bueno, un poco de eso se trata mi laburo, pero no solo en el fútbol, sino también con mis pacientes en mi consultorio. ¿Sí? Es el apasionante mundo de la psicología. Bueno, muchas veces se habla de llevar los estudios en paralelo o incluso de tener un plan B, porque sabemos que el porcentaje de los que llegan en algún punto es ínfimo. ¿Qué pasa cuando un jugador construye toda su identidad alrededor del fútbol? Bueno, es buenísima tu pregunta, porque han cambiado los tiempos y han cambiado muy rápido, y esa es una de las características. Estoy seguro que me voy a volar acá. Una de las grandes diferencias generacionales entre los tipos de 50 años para arriba, como yo, y los tipos de tu edad, 20añeros, y ni hablar más chicos, es la diferencia en la velocidad en la cual suceden los cambios. Yo doy siempre un ejemplo muy tonto. Cuando yo era niño, incluso adolescente, si yo quería ir a comprarme un disco de pasta, un disco de vinilo, un disco redondo negro, había donde comprarlo y había lugares que los vendían y había equipos para reproducirlos. Esos equipos se llaman bandeja, pero en mi época se llamaban tocadisco. Y en todas las familias, hasta las más pobres, había algún tipo de tocadisco. ¿Cuántos años duró ese formato musical? Y venía de la época de nuestros abuelos, o sea, venía de la década del 40, el disco ya existía, y te estoy hablando que esto eran los 2000, cercano a los 2000, o sea que ahí tenés un recurso técnico
como en un disco, que fue vigente durante 60 años. Como yo te conté recién, yo soy músico. El formato de la música, en mi adolescencia, cuando yo empecé a tener mis bandas y la música que yo compraba en las disquerías, las grandes disquerías, ¿sí?, era el compact. Se podían comprar cassettes y si no te comprabas un compact. Tecnología digital, láser, ya el aparato era más caro, pero se compró. ¿Y qué te comprabas cuando te comprabas un compact? Te comprabas un disco. Te comprabas el disco de una banda, la que quieras. El disco de Mercedes Sosa. Salió el nuevo de Pimpinela, que eran 8, 10, 12, 14 canciones del mismo artista. Bueno, hoy no existen discos de nadie. Y no existen formato. Hoy la música se vende por canción. Generalmente tiene que venir con un videoclip. Y está disponible 24 horas, los 365 días, en la red, en el teléfono. Ya no existe más el ritual de ir a comprar la herramienta, el mecanismo, el disco, leerlo, tocarlo, ponerlo, tomarte el tiempo de escucharlo completo. Eso desapareció. Y pasamos de un disco que duró 60 años en su vigencia a este cambio musical que lleva 20 si querés, 26 años, vamos a suponer que desde el 2000. Mirá, triplicó la velocidad del cambio de la tecnología. ¿Sí? Bueno, en el fútbol un poco pasa lo mismo. El futbolista profesional de antes ¿podía intentar una carrera universitaria? Sí podía. La realidad es que sí podía. Y te puedo hasta dar nombres y apellidos de jugadores que lo intentaron y de jugadores que lo lograron. Hoy esa posibilidad está muy resentida. Y lamentablemente, y a pesar de ir contra mi prédica de más de 30 años, hasta la escolaridad está difícil para un jugador. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Hoy, un jugador de sexta división es un jugador que está recién al 50% del proceso de formación, que dura 6 años. Un jugador de sexta hizo novena, hizo octava, hizo séptima y recién está transcurriendo sexta, ¿no? Le queda sexta, le queda quinta, le quedan los 2 años de cuarta. Esto es lo que le falta, 4 años. Sin embargo, hoy es jugador de sexta categoría, de sexta división, y lo citan a entrenar con reserva de primera. Es más, lo incorporan al plantel de sexta de primera. Entonces, ese jugador, mañana martes, tiene que viajar a La Plata, desde Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires, Mendoza, para jugar la fecha en reserva, que se juega los miércoles o jueves. Entonces tiene que viajar el martes, ya el martes no va al colegio, está todo el miércoles en Buenos Aires disputando la competencia, o quizás ni siquiera entrando, en el banco de suplentes, completando una delegación. Viaja toda la noche, llega el jueves a la madrugada, roto, porque viene de un colectivo, y como no jugó en Buenos Aires, porque no hizo falta su presencia, le avisan en el viaje al entrenador y al jugador que el técnico de la categoría sí lo va a tener en cuenta para el sábado. O sea que el jueves tampoco va a ir al colegio porque tiene que descansar. El viernes no hay práctica de fútbol, lo sabes, solo hay citación. Puede haber alguna pelota parada un ratito. Y el sábado a las 7:30 de la mañana tiene que estar en el predio para jugar. Y si le tocó de visitante, el viernes se tiene que volver a subir un colectivo. Tal cual. ¿Dónde metes la escuela, el descanso, preparar el examen de biología, hacer el trabajo en grupo de geografía? No hay tiempo físico disponible, no hay tiempo real disponible, por un panorama de competencia, de fixture y de las que ya son obligaciones para este pibe, que recordemos a la gente, que se encuentren, en sexta división tiene 15 o 16. Le falta el doble del tiempo de lo que ya invirtió, le falta el doble de tiempo para ver si llega a ser profesional y mira ya las horas que tiene involucradas de su vida. Sin mencionar el entrenamiento de alto rendimiento,
gimnasio, alimentación, psicólogo, si le toca, no el psicólogo personal, psicólogo del equipo, del grupo, del club. Ese es un gran desafío, porque además el fútbol hoy es mucho más requiriente en las herramientas psicológicas, comunicacionales, anímicas, emocionales. Es una situación compleja la que estamos viviendo, pero bueno, estamos tratando de resolverlo de alguna manera. Bueno, a propósito de esto que venís hablando, que me parece muy interesante, me gustaría profundizar en este tema que gira en torno a la identidad del jugador. ¿Qué impacto tiene o el hecho de quedarse libre o cuando tiene que cortar, tiene que abandonar su carrera deportiva cuando es algo que lo acompañó durante gran parte de su vida? Mira, dentro de todo este cuadro que yo te estoy pintando y que ya sé que no resulta atractivo para nada en términos de plan de vida, si lo está viendo o escuchando un papá o una mamá decir, no, che, entonces que no se meta directamente porque esto es una locura. Tal cual. Les aviso, es una locura. Pero hay algo que está bueno. Vamos a suponer que cualquiera, 15, 16 años, sentís por primera vez un amor por otra persona que te invade completamente. El famoso flechazo, el primer amor, ese gran amor que en ese momento cuando sucede uno está convencido de que va a ser el amor de tu vida y que no va a haber nada que lo supere y que además ese amor va a ser definitivo, va a estar ahí para siempre. Los grandes sabemos que la realidad es que lo más probable es que eso no suceda. O por lo menos no sucede en ese momento. Después vienen los reencuentros, pero eso es otra historia. Entonces, en ese momento, con ese amor maravilloso, ambos deciden tener un sueño común que es compartir la vida. Entonces, el muchachito dice, vamos a empezar a ahorrar para construir nuestra casa, la casa donde haremos nuestra vida juntos, tendremos nuestra familia, además. Y ese muchacho empieza a ahorrar y va comprando unos ladrillos, le donan un terreno a su familia, entonces va los sábados a cavar el terreno y hace los cimientos y está ahí y ella al lado, ayudándolo, colaborando, cavando con él o cebándole mate, y ahí está esta parejita construyendo la que va a ser su casa. Y en un momento dado sucede la vida y esta pareja deja de ser una pareja y cada uno toma su camino libremente. ¿Qué pasa con la obra? La obra no sirve más. La obra se tira. ¿Lo que se haya avanzado con la obra va a haber sido inútil? No. La obra está ahí. Los cimientos se cavaron, se llenaron, se tiraron las primeras hiladas de ladrillo y eso tiene un aspecto bastante parecido a lo que va a ser o podría llegar a ser la casa terminada. Entonces yo le diría a esa pareja, en este caso, por el ejemplo, al joven, loco, continúa levantando, seguí tirando hiladas y demás, llegaste al techo, llegaste a donde puedas, lo máximo. Porque al final, aunque el amor ya no esté, la casa está y es tuya. Con el fútbol pasa lo mismo. La construcción de la carrera es para uno, más allá del contrato, más allá de quien te dé el laburo. Es más, probablemente por la estadística mundial, el club donde te estás formando no te va a hacer el contrato, pero la carrera va a ser tuya. Entonces, cuando termina la carrera, te van a dar la mano, te van a agradecer, te van a dar el pase libre, y eso es como darte el título, donde dice, aquí este joven jugador es futbolista, este es su título, aquí consta los 6 años de la formación, tomará su título, le dará la mano, lo pondrá bajo el brazo y saldrá a buscar club que lo contrate. ¿Qué diferencia hay entre un jugador con contrato y un jugador sin contrato? Los dos son profesionales.
Solo que el que tiene contrato ya consiguió su primer trabajo. El otro tiene que salir a buscarlo. Pero ambos tienen que tener la formación. Yo te quiero decir algo, por ejemplo. Te lo digo ahora, si querés lo repito. Sí, sí, total. Por lo menos 2 veces por semana, todas las semanas, alguien me pregunta, alguien que suelen ser jugadores de fútbol, los de la Sayano, ¿sí? Que tienen la panza llena, la heladera llena, que van a un colegio privado, que el papá es ingeniero profesional o... Entonces vienen y me dicen, y que entienden mi laburo, que entienden... Entonces vienen y me dicen, ¿dónde estudio psicología deportiva? Ahí hay 2 confusiones. La primera es que creen que la psicología deportiva existe como tal. Primer error, no existe. Segundo, ¿quieren estudiar psicología deportiva? No quieren estudiar psicología. El camino corto, camino directo. No. Entonces el camino largo. Y mientras haces el camino largo, te enterás si era la psicología deportiva o descubrís que en realidad te gusta la psicología en oncología, trabajar con la muerte terminal, o trabajar con la psicología social. Nadie me pregunta cuánto dura la carrera, cuántas materias son, cuánto dura la tesis. Eso no te lo pregunta nadie. Psicología deportiva, 2, 3 añitos. Es más, colegas que inventaron, tengo uno en Instagram, realmente no he querido ni entrar, pero inventaron el kit del psicólogo deportivo para que lo haga un señor que es plomero y que a la tarde dirige en el club de su barrio y va a creer que comprándole el kit al colega que inventó el kit, de hecho yo tengo mi propio programa de formación deportiva, pero no se lo vendo a nadie, lo uso yo para formar jugadores. Tengo más de 30 jugadores en formación privada, ¿sí? Pero si yo te enseño lo que te enseño, no te estás transformando en psicólogo deportivo. Bueno, eso por ejemplo es algo que a mí me pone de mala espina, de mala hostia. Claro. ¿Sí? Exactamente. Pero bueno, era para contártelo. Bueno, un poco para ir cerrando las últimas 2 preguntas ya para perfilar las reflexiones finales. Me gustaría preguntarte cómo se puede entonces perseguir el sueño, la aspiración de ser futbolista profesional, pero sin que eso afecte la salud mental, sin perder de vista lo que venimos hablando, el desarrollo personal del jugador. Simplísimo. Hagan todo lo necesario y al mayor nivel de esfuerzo y compromiso que puedan, con la única condición de que eso que están haciendo los entusiasme para llevarlo a ese máximo nivel. Y recuerden siempre, siempre, siempre que las consecuencias son eso. Consecuencias. Ustedes pueden saber de antemano qué va a pasar con algo, de ninguna manera. Lo que sí saben con certeza es qué es lo que pueden hacer en el durante, en el mientras tanto. Entonces inviértanlo todo en la preparación y después vemos qué es lo que nos queda. Les garantizo que algo les va a quedar. Puede ser el contrato, puede ser, ojalá. Sepan de antemano que lo más probable es que no sea el contrato. Pero les va a quedar un montón de experiencia y un montón de saberes y de conocimientos y de seguridades que les aseguro van a valer la pena para el fútbol o para la vida. Yo trabajo algo que te va a gustar. Okay. Vamos a ver si se filma. Yo siempre trabajo mucho con cuestiones, ¿sí? Acá hay 2 rivales. Sí. No importa el tamaño, solamente diferentes para que se note. 1-0. ¿Qué sucedió aquí? Trinidad 1, clásico
0. Ujú. ¿Qué pasó? Hay un ganador. Exacto. Hay un gol. Ganó Trinidad. ¿Ganó Trinidad? Sí. Bien. Trinidad, clásico 0-0. Ujú. ¿Qué hubo? Un empate. Un empate. Trinidad 0, clásico 1. ¿Qué sucedió con Trinidad? Una derrota. Una derrota. Entonces tenemos victoria, empate y derrota. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. 1-0 es ganar. Ganar es ganar. Sí. Ganar es ganar. Ujú. 0-0 es ganar. Estamos hablando de los 3 puntos, ¿no? Ujú. 0-0 es ganar. No, es un empate. Es no ganar. Ok. 0-1 es ganar. 0-1. No. No, es perder. Entonces es no ganar. Ujú. Con lo cual, finalmente tenemos que en un partido de cualquier cosa hay 2 posibles resultados. Ganar O no ganar. o no ganar. Ujú. Bien. Ahora vamos de nuevo con la matemática. Del 100% de probabilidades de ganar que hay antes de empezar el partido. Ujú. Perdón, del 100% de resultados posibles. ¿Qué porcentaje hay de que uno de los rivales gane? El 33%. Exacto. ¿Y qué probabilidades hay de que empaten? El 33%. Exacto. ¿Y qué probabilidades hay de que uno de los dos pierda? También. Bien. Con lo cual, antes de empezar un partido, solo hay un 33% de probabilidades de ganar. Ujú. Y hay un 66,6% de no ganar. Ujú. Moraleja. Lo más probable, matemáticamente hablando, es que tu equipo pierda. Ujú. O mejor dicho, es que no gane. No gane. Entonces, ¿para qué vamos a jugar? Ujú. ¿Para qué vamos a jugar? Vamos a jugar para usar las herramientas de la semana de trabajo para intentar llevar el resultado hacia el 33% que me sirve. Ujú. ¿Qué acabas de aprender? El objetivo del entrenamiento, hacerte de herramientas, llenarte, físicas, técnico-tácticas, psicológicas. Ujú. Llenarte de herramientas de lunes a viernes. Usar las herramientas el día de competencia Ujú. para tratar de imponer tu 33% de probabilidades. Ujú. Eso es el fútbol. Exactamente. Al fin y al cabo, controlar lo que uno puede controlar y soltar lo que no depende 100% de uno. Y tener claro que siempre va a ser una consecuencia. Exacto. Exactamente. No era tan difícil, pero les cuesta mucho a los jugadores entenderlo, aprenderlo Así e es. incorporarlo. Así es. Bueno, y un poco recién lo comentabas, ya para cerrar de manera definitiva esta charla, ¿algún consejo, algún mensaje que te gustaría dejarle a un joven que quizás hoy piensa o siente, mejor dicho, que su futuro pasa exclusivamente por llegar a primera? ¿Qué te gustaría decirle? Esto me lo enseñó mi papá cuando me dijo: nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Y te voy a enseñar algo, te voy a compartir algo a todos que yo digo que lo inventé yo, pero lo digo honestamente, creo que lo inventé yo. Es una especie de tablatura. Existen 3 tipos de jugadores de fútbol en formación. Están los tipos, vamos a decir los tipo A, que son las personas que o logran cristalizar su sueño de jugador o lamentablemente su destino va a ser difícil. Ujú. Va a ser difícil porque no se encargaron de modelar alguna opción. Ujú. Después tenés los tipo B, que son los que más hay. Esos pueden ser desde mecánico dental hasta presidente de la nación. En el medio pueden ser cirujanos o futbolistas. Pueden ser todo. ¿Por qué? Porque son más o menos inteligentes, más o menos dotados físicamente, tienen las herramientas naturales o adquiridas porque se lo han propuesto para hacer lo que quieran. Ujú. Y después tienen los tipos C, que son los que menos hay. Los tipos C son sujetos del grupo de los tipos B, pero que deliberadamente eligen sacar todas las posibilidades que tienen para la vida y solo enfocarse
en ser futbolistas, en lograrlo. Esos son los que menos hay y en general, porcentualmente hablando, son los que más lo logran. Entonces, lo que yo les diría a todos es que tengan claro, por suerte, la estadística nos ayuda en eso, tengan claro que lo más probable es que no suceda como uno lo sueña. Segundo, tengan claro que potencialmente puede suceder para cualquiera, hasta para el más inesperado. Y tercero, nunca dejen de hacer absolutamente todo lo que está en sus manos. Esa es una de las grandes cosas que también hay que tener claro, que diferencia el fútbol de la vida. Para ser psicólogo yo tenía que aprobar 37 materias del currículo de la carrera, hacer un trabajo final de tesis, y si lo aprobaba automáticamente era psicólogo. Exacto. Para ser futbolista tenés que estar los 6 años en la formación y automáticamente sos jugador. No. O mejor dicho, sí. Tenés el título. Pero no tenés el contrato. Exactamente. Siempre en el fútbol depende de alguien más. A veces solo de una persona y a veces de otras personas y otras circunstancias. ¿Cómo que, Julián? Y, por ejemplo, si sos arquero y llegaste el último día, el último minuto de tu formación, habrá que ver si en primera división de tu club hay disponibilidad en el puesto de arquero. Si ya están los 4 arqueros que tiene un plantel de primera, y lo más probable es que te den el pase libre, por más que seas una estrella y seas un ser humano maravilloso y te lo merezcas como nadie. Eso es lo otro. Si yo te pregunto, ¿qué gusto tiene esta taza? ¿La taza o el café? La taza. La taza. El sabor, el gusto en las tazas no es una categoría que se evalúe. Acá podemos evaluar qué calidad tiene la cerámica, ¿sí? Qué color, qué consistencia. Ahora el sabor no. Bueno, en el fútbol la justicia no es una categoría que se evalúe. No hagas nada en el fútbol esperando que sea justo, porque no es justo. Es malo el fútbol, no. La justicia no es una categoría que le competa. Bueno, Julián, clarísimo, y la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. A tus órdenes.